constantes o dos nuevos parámetros que van a definir la reacción enzimática. Esos dos parámetros fueron la velocidad máxima y el Km. El Km lo introdujeron con la constante de Michaelis y la velocidad máxima con la ecuación de Michaelis-Menten. Ahorita más tarde vamos a hablar, mi compañero les va a hablar sobre el Km, yo les voy a hablar sobre la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, que pues esta ecuación está representada así. Bueno, ¿qué es? Esta ecuación nos va a ilustrar en términos matemáticos la relación entre la velocidad inicial, que es la velocidad inicial está representada por la v. En algunos libros la encuentran como la v o VI de velocidad inicial, y la concentración del sustrato. Entonces es la relación entre la velocidad inicial, que es aquí en la gráfica, y la concentración del sustrato. Esta ecuación se representa gráficamente en una hipérbola, que es con la que podemos ver aquí en un lado. Y esta ecuación nos permite predecir su comportamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, esta ecuación nos va a poder responder a la pregunta de qué pasa, qué le va a pasar a la velocidad cuando yo cambio mis concentraciones de sustrato. Bueno, existen tres supuestos. Supuestos son como, yo lo vi como reglas, que nos van a permitir evaluar fácilmente esta ecuación. Aquí la puse la ecuación. Bueno, la primera es que cuando el sustrato es muy alto, cuando el sustrato es mayor que el Km se puede considerar como cero. Y la velocidad va a ser la velocidad máxima. Si lo vemos en la gráfica, sería el punto C. Cuando el sustrato, bueno, aquí está el Km tiene como un punto fijo, no se modifica. Así que cuando el sustrato sea mayor que el Km, la concentración del sustrato sea más alto, la velocidad que vamos a obtener va a ser la velocidad máxima, que es aquí el punto C. Y la ecuación quedaría así de que vimos de que el Km se considera en cero. Si vemos la ecuación original, aquí agarramos el Km, lo ponemos en cero, pues se elimina el cero y al final obtenemos la velocidad máxima. Bueno, el segundo supuesto es que cuando el sustrato es igual al Km, cuando S es igual a Km, la velocidad va a ser la mitad del máximo, que sería el punto B que está aquí. Así que cuando el sustrato y el Km son iguales, nuestra velocidad va a ser la mitad de la velocidad máxima. Y el tercer sustrato, el último, nos dice que cuando el sustrato, la concentración del sustrato es muy baja, cuando es menor que el Km, pues nuestra velocidad va a ser directamente proporcional a nuestro sustrato. Y eso lo podemos ver en el punto A. Cuando tenemos muy poquito sustrato, nuestra velocidad va a ser directamente proporcional a él. Si nuestro sustrato se multiplica, también la velocidad se multiplica. Si se reduce, también la velocidad se va a reducir. La velocidad va a ser directamente proporcional a lo que le pase a él. Entonces, en lo que vimos en los tres, como recapitulando, cuando el sustrato es muy alto, es más alto que el Km, tenemos velocidad máxima. Cuando el sustrato es igual al Km, vamos a tener pues la mitad de la velocidad máxima. Aquí en la C, cuando alcanzamos la velocidad máxima, sí podemos decir que ya está saturada la enzima. Bueno, cuando el sustrato es igual al Km, entonces bueno, la mitad de la velocidad máxima. Y cuando el sustrato es menor que el Km, la velocidad va a ser directamente proporcional. Y ahora les va a hablar un poco mis compañeros de el Km. Bueno, les voy a hablar del significado biológico de la Km en una enzima.
Tiene dos significados importantes, ¿no? La constante de Michaelis coincide con la concentración de sustrato para la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Prácticamente lo que nos dijo la compañera, ¿no? De velocidad es igual a velocidad máxima sobre 2. Y es una medida de la afinidad de la enzima por el sustrato, que es como la capacidad de enlazarse. Entonces, valores bajos de Km indican una alta afinidad, o sea que predomina la forma de complejo enzima-sustrato, mientras que valores altos representan una baja afinidad, donde predomina el enzima y sustrato en forma libre. Sí, déjeme, me salgo un poquito y apago el micrófono. ¿Están en la escuela o qué? Se oye mucho ruido. Sí, estamos aquí en la escuela. ¿Ya hay más vida en la escuela? Yo siempre que voy está muerta. Cuando me dicen que van a presenciales ya ni les creo. Yo a la hora que vaya nunca hay nadie. Pues hay unas clases, una que otra clase sí se está teniendo. Ahí regreso a la diapositiva. Entonces, cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, se obtiene una equivalencia de la concentración de sustrato a la constante de Michaelis. Se representa así, ¿no? El sustrato es igual al Km. Y también se puede decir que la catálisis alcanzó la medida eficaz. Y ya esto es lo que sale aquí en la gráfica, es lo que nos había explicado Abish, que es directamente proporcional la concentración del sustrato a la velocidad de reacción, ¿no? Entonces, pues si la mitad de la velocidad máxima viene siendo la constante de Michaelis. Entonces, pues la velocidad máxima se alcanza cuando la enzima se satura del sustrato, ¿no? Que es cuando todos los centros activos de esta enzima están ocupados. Entonces ya por más sustrato que se agregue a la reacción, la velocidad ya no va a subir más. Entonces también así mismo se puede estimar el número de centros activos. Por ejemplo, esto de la KM, hay algo importante que mencionar al respecto. Sí se considera como una constante de afinidad, pero no todas las enzimas cumplen con esta definición. Este parámetro en algunas otras enzimas se utiliza no como una constante de afinidad, sino como otro parámetro para medir la velocidad. ¿Por qué? Porque además no todas las enzimas siguen la cinética de Michaelis y Menten. Michaelis y Menten era una, como dijo sus compañeros, una científica y un científico que hicieron un experimento en donde pusieron glucosa con sacarosa con dos enzimas diferentes. Y lo que ellos observaron, o por lo que salió esta constante y esta ecuación de Michaelis y Menten, que fueron quienes diseñaron, lo que pudieron observar es que aunque era el mismo sustrato, la velocidad era diferente para cada enzima, ¿no? O sea, cada enzima eran dos diferentes y cada una de ellas tenía una velocidad diferente para catalizar al sustrato. No era igual. Entonces fue donde se dieron cuenta que varias enzimas podían catalizar el mismo sustrato, pero a diferentes velocidades. Ellos asumieron que era porque tenían más afinidad o que ese sustrato era más afín a una enzima que a otra. Entonces, muchas enzimas sí siguen esta regla, pero no todas. Además, les digo, no todas las enzimas siguen la cinética de Michaelis-Menten, que es prácticamente el comportamiento de la curva. Algunas cinéticas son sigmoidales. Cuando vean lo de Linewehr-Hook, van a ver que ellos las hicieron lineal. Y las otras cinéticas son sigmoidales, es decir, hay curvaturas dentro de la cinética antes de llegar a la velocidad máxima. Sin embargo, o sea, les digo, muchas enzimas sí cumplen esta regla, cumplen que la definición de KM sea afinidad de sustrato, pero tienen que saber que no necesariamente significa eso KM. Para este nivel en el que estamos licenciatura y para esta clase, vamos a decir lo que lo cumple. Se los menciono porque si lo llegan a leer en otro lado que no significan constante de afinidad,
no viene a decir, ¿qué onda? Entonces los otros libros y el maestro me está mintiendo. No, solo que ya donde si lo llegan a leer, es una literatura mucho más avanzada como para nivel posgrado y a alguien que ya estudie en sí más a fondo, ¿no? Evidentemente te das cuenta que KM siempre no es la constante de afinidad y se utiliza como otro parámetro de velocidad. Pero les digo, muchas enzimas sí cumplen con esta regla y con esta cinética de Michaelis-Menten. De hecho, aunque esta cinética y esta ecuación y esto se propuso hace tantos años, se sigue utilizando y por eso es que lo estamos viendo, porque no es obsoleto. Porque de hecho es una ecuación bastante bien planteada, es una teoría tan precisa y tan funcional que no ha dejado de utilizarse, no es obsoleta, aunque ya hemos comprobado que muchas enzimas no la cumplen, ¿no? Pero les repito, hay muchas otras que sí, entonces el modelo se sigue usando y por ende se sigue utilizando y por ende se sigue enseñando, ¿sale? Puedes continuar, por favor. ¿Pueden continuar, chicos? Sí. ¿Lo puedes volver a poner? Bueno, para las gráficas lineales, hay dos que voy a decir para presentar el valor de Km. Y están las gráficas de Lineweaver-Borg y Eddy-Hosfer, que sirven para determinar este valor. Y estas son gráficas fáciles de realizar y no requieren un software específico, aunque a veces por algún fallo de un dato, por ejemplo la de Lineweaver, puede alterarse toda la gráfica si hay un error en la velocidad inicial. El siguiente. La gráfica de Lineweaver-Borg es una gráfica que, bueno, en sí la ecuación es práctica para calcular los parámetros simétricos de una enzima. Son medidas directas con la velocidad máxima para el valor de la constante de Michaelis-Menten, que empieza con esta ecuación. Requiere también concentraciones de sustrato altas para lograr la condición de saturación y la forma lineal de esta ecuación de Michaelis-Menten evita esta dificultad y permite la extrapolación de la velocidad máxima y Km a partir de datos de la velocidad inicial que se obtienen en la concentración de sustrato por debajo de saturaciones de rendimiento. Para empezar con la ecuación de Michaelis-Menten, primero la tenemos y luego la invertimos, la factorizamos y la simplificamos para poder obtener nuestra ecuación de Lineweaver-Borg. Siguiente. Y para poder graficarlo, utilizamos la ecuación de una línea recta de y es igual a mx más b, que y sería igual a 1 sobre la velocidad inicial, x es igual a 1 sobre la concentración de sustrato. Y la inserción del eje se define como 1 sobre la velocidad máxima y la pendiente se define como la constante de Michaelis-Menten sobre la velocidad máxima. Siguiente. Y en la de Eddy-Hosfer es parecida a la ecuación de Michaelis-Menten. Y en este diagrama, bueno, esta es para visualizar también los parámetros cinéticos importantes como Km y la velocidad máxima en la ecuación de Michaelis-Menten, pero está menos afectado por el margen de error que en la de Lineweaver-Borg. Como les decía, si alguien calcula mal la velocidad inicial, se altera toda la gráfica. Bueno, y esto es porque del margen de error ya se le asigna el mismo peso a todos los puntos para cualquier concentración del sustrato o la velocidad de la reacción. En la gráfica de la pendiente, el valor negativo es la constante Michaelis-Menten.
O sea, M es igual a la negativa de Michaelis-Menten. La ordenada al origen es la velocidad máxima y el punto donde se inserta la recta en el eje de las abscisas es la velocidad máxima entre la constante Michaelis-Menten. Y listo. Sí, estas prácticamente son la linearización, así tal cual, de la cinética de Michaelis-Menten, y por ende tiene muchos más errores que la de Michaelis-Menten, ¿sale? O puede tener más errores si no hacen las mediciones precisas. Acuérdense que una cinética se hace en un matraz y voy tomando alícuotas, entonces hay mucho más errores o es más frecuente que haya errores del analista porque lo haga a destiempo o muchas cosas en analítica, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta y que en Michaelis-Menten no, porque hay en la cinética de Michaelis-Menten, digamos que el comportamiento de la enzima es el natural y aquí hay que hacer una linearización de la pendiente, por eso, como digamos, estamos tratando de, pues no es como de quitar errores, pero ver la gráfica más fácil de manera lineal, pues podemos tener mucho más errores, ¿no? Esta linearización se hace numéricamente y por eso es que se hace la inversa, ¿no? Por eso es que les digo que Michaelis-Menten se sigue utilizando, ¿no? O sea, se sigue utilizando hasta la fecha. Muchos prefieren usar esta que la de Ludwig-Hoch, ¿cómo se llama? Justo también para minimizar el error. Listo, ¿ya terminaron? ¿Es todo? Adelante, pueden iniciar con las preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué es la catálisis? ¿Quién sabe? Ya échenle, porque su examen es el sábado y son 45 preguntas para 60 minutos, ¿eh? ¿Alguien alzó la mano, creo, no? La catálisis es la aceleración de la reacción química mediante un catalizador. Sí, ahí les va la segunda. Es, ¿cuándo se dice que la enzima está saturada? Cindy, creo que fue la primera que levantó la mano. Creo que sí, bueno, cuando sus centros activos se encuentran ocupados por el mismo sustrato. Sí. La siguiente es, ¿cuál será la velocidad cuando la concentración de sustrato es muy alta? Ya sé. No, nadie. Ese es como de examen, chavos, aguas. Bueno, si quieren, regresamos un poco para que recuerden. Cuando... Ay, ¿cuál era la pregunta? Más o menos así viene su examen, con ese tipo de preguntas. ¿Cuál será la velocidad si modifico la concentración? Cuando la concentración de sustrato es muy alta, lo vimos, que fue lo primerito que les enseñé, que cuando la concentración es muy alta, cuando la concentración aquí es muy alta, la velocidad va a ser la velocidad máxima. Y es cuando la enzima está saturada. Sí, más o menos. Y si quieres, ¿Es reacción de cero? Bueno, la respuesta sería pues en una reacción de cero. Es que eso va a depender, o sea, por eso tienen que entender la ecuación matemática. A veces va a depender, o sea, si ustedes llegan a la saturación de la enzima,
ya no va a importar qué tanto pongan de sustrato, la velocidad no se va a modificar, porque ya está saturada la enzima, ya se formaron todos los complejos enzima sustrato, ya todos los sitios activos de la enzima están llenos, entonces ya la concentración ya no va a depender, la velocidad ya no va a depender de la concentración, pero si la concentración es muy bajita, evidentemente la velocidad sí va a depender de la concentración. ¿Por qué? Porque va a haber muchos sitios activos que todavía faltan por llenarse. Aquí ¿Sale? podemos ver eso en estos dibujos que están aquí, que cuando los rojos, las bolitas rojas, son los sustratos y los azules son las enzimas. Cuando hay un poquito de sustratos, pues hay solo vemos un conjunto así de enzimas sustrato. Hay muchas enzimas que están bien vacías. Cuando aumentan la concentración del sustrato, pues ya son poquitas más. Y cuando hay mucha concentración del sustrato, pues ya están aquí todas ocupadas. Sí, no importa que le pongan más, no va a cambiar. Aquí es cuando decimos que está saturado, ya están todos ocupados. Y ya hasta que pues ya salgan el producto y vuelvan a hacer todo. Y por eso es que se dice que en esa parte de la Vmax es de orden 0. ¿Por qué? Porque ahí la velocidad ya no depende de la concentración de ningún sustrato. Así tuvieran 1000, ya no, y cambien la concentración, ya no importa. Por eso se dice que es de orden 0. Acuérdense que el orden de la reacción es porque va a depender ya sea de un sustrato cuando son unimoleculares de orden 1 o de dos sustratos cuando son bimoleculares de orden 2. Y eso es importante, o sea, importante, por ejemplo, desde el punto de vista médico, no crean así de ello, ¿para qué quiero saber? Porque eso va a depender mucho, por ejemplo, cómo un medicamento actúa sobre el cuerpo. O cuando veamos inhibición, ahí van a ver cuándo ya me importa entonces saber la velocidad, cuántos sitios activos tiene mi enzima. ¿Por qué? Porque muchos medicamentos actúan por inhibición enzimática. Por ejemplo, en el caso de la competitiva, el medicamento es igualito que un sustrato que yo no quiero que la enzima esté catalizando. Entonces, le gana el lugar al sitio activo y así inhibimos ese proceso metabólico. En el caso, por ejemplo, de los virus, eso es lo que se hace. El fármaco es un inhibidor de una enzima. Y entonces yo inhibo la enzima y así el virus ya no puede reproducir sus proteínas para seguirse replicando. Entonces, evidentemente, pero pues, ¿cómo es que yo voy a saber cómo atacar una enfermedad si no entiendo ni siquiera el principio de cómo actúa el fármaco, ¿no? Entonces, sí, esto es importante. O sea, primero de pronto parece que no, pero lo es desde el punto de vista farmacéutico. O, por ejemplo, también, ¿qué pasa si les llega un paciente envenenado con plomo? ¿Realmente van a saber qué hacer si no entienden cómo funciona la enzima que va a catalizar ese plomo? Porque la enzima, y el plomo va a inhibir una enzima. Entonces, evidentemente es pesado, yo sé que es pesado y de repente no le ven como el fin, pero sí tiene un fin, ¿no? Entonces tienen que entender los conceptos desde el punto de vista matemático para que puedan entender lo que está sucediendo. Por eso es que se hacen expresiones matemáticas, para realmente entender lo que está sucediendo, ¿no? Si no, podríamos vivir con la teoría muy felices. A mí tampoco me gustan los números, los odio, pero ni modo. Tengo que vivir con ellos. Entonces, mañana vamos a empezar a ver justamente esta parte de la inhibición enzimática. Una última pregunta. Sí, adelante. Ahí si quieren, porque no voy a ver quién levantó la mano. Porque hay errores en los métodos de Lineweaver y la de Eddie Holstein. ¿Alguien recuerda? Sí, si quieres contestar. Recuerdo que dijeron que en la que más había errores era en la primera, porque si calculaban mal la primera, la velocidad inicial, se alteraba toda la gráfica. Bueno.
Y pues ya sería eso todo por nuestra parte. Muy bien. Les digo, mañana vamos a retomar estas ecuaciones y estas gráficas para ver inhibición, ¿no? La inhibición, algunas afectan la KM, algunas no afectan la KM, otras inhibiciones afectan la velocidad y algunas otras no. No, eso depende. Entonces vamos a terminar ya, bendito Dios, enzimas, con inhibición enzimática y con regulación enzimática, regulación alostérica específicamente. Entonces yo creo que regulación e inhibición lo vamos a estar viendo entre mañana y pasado. Y hasta ahí va a venir su examen, ¿sale? Hasta regulación alostérica. Ya lo que empecemos a ver, no sé, el jueves, espero el jueves o viernes estemos empezando con carbohidratos, ya vendría en el segundo parcial, ¿no? Entonces, hasta aquí en este examen viene hasta lo que vamos a ver de inhibición y regulación alostérica. El examen es de 45 preguntas, 44, ni me acuerdo. Todo es de opción múltiple. Entonces, pues si estudian, pues ya la armaron, ¿no? No es tan difícil. ¿Y qué más les iba a decir? El examen sería este sábado a las 9 de la mañana. Dime, Cindy. Ah, y ya les subí la guía, ¿no? De la guía de Sí, ya estudio. nos subió la guía. Es una guía de repaso, ¿no? Para que repasen más o menos todo lo que estuvimos viendo. Ahí viene, por ejemplo, un problema de cinética enzimática, donde ya les dan los datos, únicamente tienen que graficar y ver cuál es la KM, ¿no? Porque la KM se saca empíricamente, o sea, ya que hagan la gráfica. Oiga, maestra, le iba a preguntar, ¿el examen será presencial o será virtual? No, bueno, yo les estoy dando la opción de si quieren que sea presencial, puede serlo. Sobre todo si alguien tiene problemas de internet, porque si se les va el internet o la luz, ese examen ya se queda anulado, ya no se los puedo hacer. Tendría que hacerles el examen oral o escrito, con preguntas abiertas, así con su cámara. Yo los veo o les pregunto así de frente y ya, ¿no? Es el virtual queda anulado. Entonces, si alguien, eso sí, ¿no? Cree que no tiene buen internet, pues sí lo podemos hacer en la facultad, ¿no? Ahí. Y si no, pues es en línea, ¿no? Es por plataforma. El examen ya está en plataforma. Yo les paso la contraseña 5 minutos antes de empezar el examen y ustedes entran. Ok, entonces nos conectaríamos a la clase mientras hacemos el examen, maestra. El sábado. No, se conectan en su casa y cada quien hace su examen. Ah, ok. Pero es a las 9, porque el examen solo se abre a las 9 y se cierra a las 10. Eso sí. O sea, tienen que ser puntuales, porque si se tardan, pues ya no hay tiempo. O sea, maestra, y el examen sí se abrirá a las 9, porque ya ve que a veces se tarda como que en abrir y... Sí, yo por eso les paso la contraseña antes, como unos 10 minutos antes. Nunca he tenido problemas, la verdad. Siempre he hecho mis exámenes departamentales así, o sea, que junto a todos mis alumnos, y nunca, o al menos nadie se ha quejado que me diga, se tardó 10 minutos en abrir el examen. La verdad es que nunca he tenido ese problema. Siempre les paso, les digo, la contraseña unos 5 o 10 minutos antes, ustedes entran a la plataforma y lo hacen y ya, ¿no? Ahí se acaba la cosa. Por eso les digo que sean puntuales, porque pues si llegan tarde, pues ya ustedes se ensartan solos, porque el examen se cierra a las 10, ¿no? Solito. Ya está programado. Les digo, de hecho ya está en plataforma. Nada más que pues necesitan la contraseña para entrar. Y ya se las paso 10 minutos antes. ¿Sale? Entonces pónganse a estudiar. Resuelvan su guía, que es una guía de estudio. Y ya les digo, yo espero terminar en 2 días, 3 a lo mucho, lo que nos falta ver, que pues lo van a traer fresquecito. Pueden ir resolviendo ya desde ahorita su tarea. Viene un problema de inhibición enzimática y creo que de inhibición, de regulación alostérica solo viene una definición. No recuerdo si viene un problema gráfico como el de inhibición y el de cinética. Y ya, o sea, esa la pueden, porque esa la tienen que entregar el viernes, o sea, un día antes del examen.
¿Sale? Entonces aquí le vamos a dejar